Mm. Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Muy buenos días, amigos y amigas de ABC Latino. Bienvenidos al 2023. Parece mentira, pero ya estamos aquí, enero 2023. Y esto es Mesa de Barrio. Y en la mesa del día de hoy con nosotros está Malía Dupont. Buenos días, Malía, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Estoy aquí en Bard, estamos entre semestres, entonces está un poco tranquilo aquí ahora, y me alegro tener tiempo para hablar con vosotros. Así es, y cuando Malía habla de Bard, se refiere a la universidad Bard College en el Hudson Valley de Nueva York. También está con nosotros Pablo Sadler. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buenos días a todas y todos. Muy bien. Feliz 2023 para todos. Bien, muy bien. Con nuevas expectativas cuando empieza el año, como siempre. Así es, y estamos esperando a ver si se nos conecta desde las alturas de La Paz, en Bolivia, Pocho Salcedo. Vamos a ver si puede conectarse. Ayer hubo una tormenta aparentemente muy grande por ahí y está tratando de conectarse. Pero vamos a comenzar el año y vamos a comenzar el año como siempre con cosas que generan mucho para pensar, mucho para decir, mucho conflicto quizás. ¿Por qué? Porque el tema que vamos a tratar hoy, y quizá lo extendamos por un par de programas, es el de la democracia. Democracia. ¿Qué es la democracia? Este concepto que domina el mundo moderno desde hace tanto tiempo. Y yo digo tanto tiempo porque si vamos a hacer un poco de historia, el concepto de democracia nace 2500 años atrás en el tiempo, en la época de los griegos, en Atenas, ¿verdad? Y entonces sabemos que en esa época, 2500 años atrás, democracia viene de las palabras demos, que significa el pueblo, la sociedad, y kratos, que es el gobierno de la sociedad o del pueblo. Y esa es la idea de que los ciudadanos, como se los llamaba en la antigua Atenas, en Grecia, 2500 años atrás, 2500, 2600 años atrás, eran los ciudadanos quienes ejercían el gobierno. Y cuando hablamos de ciudadanos, pongámonos de acuerdo que no es que eran todos los que eran parte de la sociedad griega, porque no todos eran ciudadanos. Entonces, desde el comienzo del concepto de democracia, la palabra nunca incluyó a todos. eh, Desde el comienzo, ciudadanos, ¿quiénes eran los ciudadanos, verdad? Los ciudadanos no incluían a las mujeres, no incluían a los niños o las personas jóvenes y por supuesto que no incluían a los esclavos.
Los ciudadanos eran solamente los que eran considerados los hombres libres. Pero este concepto de democracia se mantuvo durante 2500, 2600 años hasta nuestros tiempos. Y en nuestros tiempos fue cambiando, fue adaptándose. Pero yo voy al origen porque ese origen, que no se refería a todos sin exclusión, sino que era bien exclusivista en su origen, creo yo que se mantiene hasta hoy en día. Llegamos a nuestros tiempos más modernos y tenemos que el concepto de democracia, que en Grecia era una democracia más bien directa, porque una vez al año se reunían todos los hombres libres y elegían 500 ciudadanos que durante ese año iban a gobernar. En nuestros tiempos, a partir de las revoluciones francesas, la Revolución Francesa, a partir de la independencia de los Estados Unidos, el concepto de democracia se vuelve representativo, es decir, se eligen representantes que son los que nos van a gobernar en nuestros tiempos. Y hago un paréntesis porque le damos la bienvenida, como dijimos antes, desde las alturas de La Paz a Pocho Salcedo. Bienvenido al programa, Pocho. Y no te escuchamos. Te vemos y a quienes nos están siguiendo por YouTube te pueden ver, pero no te escuchamos. Mientras tanto, seguimos acá con ¿qué es la democracia? Entonces, hoy en día, a partir de la independencia de los Estados Unidos, que tanto contribuyó al término democracia, tenemos una democracia representativa. Pero bien sabemos que esa democracia representativa tampoco incluyó a todos desde sus comienzos. Las mujeres no tenían el voto por muchos años, mucho tiempo, los esclavos mucho menos. Luego eso se fue transformando. Ahora, para no hacerlo muy largo, yo lo que propongo es que la democracia, como tantas veces se ha dicho, no sé si es el mejor forma de gobierno del mundo, es la que más se ha intentado y a la que más tiempo de historia en años, 2500, 2600 años, se le ha dado la chance de usarla como un método para gobernarnos entre nosotros, para vivir en armonía, para vivir en paz, para vivir con cierto orden social. Está en debate si lo hemos conseguido. Paz, orden social, vaya a saber qué pasa y este es el programa del día de hoy. Ahora, lo que yo quiero decir es que en un sistema representativo, la democracia más o menos puede funcionar cuando la separación de poderes, que es lo que se originó en estos tiempos más modernos, la separación de poderes entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial realmente existe. Cuando las barreras entre estos tres poderes se empiezan a resquebrajar y un poder empieza a afectar y a interferir con los otros, se pierde toda noción de lo que es la democracia. Y con esto les doy la bienvenida a todos y abrimos esta mesa de barrio. Bueno, en primer lugar, saludarlos. Disculpen el retraso, una confusión espectacular de horarios. Y bueno, estoy acá. Quiero darles un abrazo a toda la audiencia y a todos ustedes que de mes en mes, de semana en semana, exploramos lo que tantos tópicos que son de interés regional y global en muchos casos. Gracias por permitirme estar con ustedes este 2023.
A ver, ¿quién quiere saltar a esta mesa que empieza un poco remolona este 2023? No, yo creo que sí, me parece interesante, importante la reseña que haces, de cómo nace con dificultades el sistema y creo que justo lo que hablábamos antes de empezar, ¿no? Para mí uno de los desafíos es qué es lo que define la democracia. Yo creo que vos dijiste una parte importante, la división de poderes, pero hay otras cosas también. Es votar, eh, eso es lo que define, y si es eso lo que define qué pasa, por ejemplo, tenemos distintas formas de votar, como vemos, por ejemplo, acá en Estados Unidos, que es el único país avanzado que tiene un colegio electoral en el que un voto, una persona no tiene un voto, sino que realmente hay votos que valen mucho más que de otras personas. Es viable la democracia de esa manera, la define eh, una persona, un voto, y creo que hay muchas otras variables también, así que me parece que sería un tema también interesante para explorar por qué hoy, cuando decimos que la democracia está amenazada, sí, parte es la división de los poderes, pero creo que, como dijiste vos, es una buena forma de ordenamiento social, no necesariamente de distribución económica. Y eso también es otra variable que podría empezar a definir la democracia. Y la otra variable que creo que es muy importante es el tema de la violencia. ¿Es viable una democracia con violencia? ¿Dónde se trazan esos límites? Porque de vuelta, para mí, votar solamente no define una democracia. Pues Valía. compartiste una pregunta antes que era, ¿es democracia la mejor forma de gobierno? Y hay un dicho que está atribuido a Winston Churchill, quien dijo, democracia es la peor forma de gobierno, excepto todos los demás. Y Pero hay algo muy importante en ese dicho, que democracia no es algo que se puede conseguir, es un proceso que nunca termina. Y siempre, porque el mundo siempre está cambiando, la gente siempre está cambiando, problemas y oportunidades siempre están cambiando, también la forma de gobierno tiene que tener un aspecto de flexibilidad y también nos toca prestar mucha atención a cómo proteger todos nuestros derechos en medio de todos estos cambios. Y creo que muchos de los problemas que has lanzado como problemas de votar y de personas, tipos diferentes de personas no han tenido el derecho de votar. Esto se puede, no sé qué iba a decir. Muchos de estos problemas no van a desaparecer, se van a cambiar en otra forma. Entonces tenemos que siempre prestar atención. Oh, eso es lo que iba a decir. Los últimos 2 o 3 décadas hemos tenido una forma de paz en el mundo. Hasta estos últimos 5 años, digamos, pero digo, después de la derrumba de la Unión Soviética, que había una especie de paz para los Estados Unidos. En otras partes del mundo no, pero en los Estados Unidos mucha gente pensaba, hemos ganado y hemos conseguido democracia y entonces no tenemos que prestar tanta atención a la forma de nuestro gobierno, podemos prestar atención en haciendo lo que queremos, haciendo cosas divertidas.
que no teníamos el sentimiento de que esto es algo que hay que proteger todo el tiempo, no solo en tiempos de guerra. Y lo que estamos viendo ahora con polarización, se dice, y este tipo de blockade en el Congreso, creo que se puede ver como resultado directo de esos tiempos en los años 90 y al principio de este siglo, cuando pensábamos que habíamos ganado y no teníamos que prestar mucha atención a nuestro gobierno. Claro, y respecto a lo que estás diciendo, Malía, eh, yo recuerdo, a mí me gusta ir para atrás en la historia, porque hay mucho para aprender ahí de lo que estamos viviendo hoy en día. Pero hay conceptos, por ejemplo, el concepto de Thomas Jefferson, eh, tan importante en la independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Y Thomas Jefferson en sus escritos habla de que cada generación tenía que hacer la revolución, que cada generación tenía que volver a reinventar el concepto que los Estados Unidos estaba lanzando en el mundo, este nuevo concepto de democracia representativa. Ahora, ese es un concepto del de la revolución de cada generación que fue dejado en el olvido realmente, no existe, nunca existió. La otra cuestión que tomo es lo que dijiste vos, Pablo, y es la parte económica. Fíjate que desde los orígenes, en 2600 años atrás, con los griegos, ¿por qué surgió la democracia? Este gobierno no surgió para darle el poder a todos, sino que había mucha presión dentro de lo que era la sociedad en Atenas en esa época, debido a las guerras con otras sociedades, otras ciudades-estados, debido al crecimiento económico. Entonces había una puja por parte de todos de participar en esa expansión económica a través de los viajes, a través del intercambio económico con otras sociedades a través de las guerras que existían en esa época. Y es por eso que se crea este concepto de ciudades-estados y de democracia para los ciudadanos libres. Pero era para contener realmente esa ebullición que estaba surgiendo entre los que estaban realmente apoyando económicamente esas guerras de expansión y que mantenían al ejército, que eran los comerciantes. Y el concepto de democracia surge por eso, para mantener a esa clase en el poder, para darle las riendas del poder. Y ese concepto se ha arrastrado hasta nuestros días. Y es en nuestros días, yo creo que cuando se produce ese estallido donde estamos buscando que no sean los centros de poder económico los que dominen las democracias, donde buscamos que ese poder económico sea más equitativo, sea más distributivo, se reparta más para que todos tengan esa oportunidad. Y ahí es donde yo veo que está fallando nuevamente el concepto de democracia porque no hay forma de reinventarlo hasta ahora. Pocho. Muchísimas gracias. Creo que estamos hablando de un concepto bastante amplio, democracia, y cómo se ve la democracia desde varias perspectivas. Me toca estar en Latinoamérica esta última temporada y la visión de democracia es totalmente distinta o grande o distinta de gran manera a la que nosotros percibimos tradicionalmente en los Estados Unidos. Yo abrazo esos conceptos que vertieron ustedes anteriormente de que esto es un proceso. Es un proceso no solamente para un país que ha estado practicando el estilo de democracia liberal como los Estados Unidos por tanto tiempo,
pero que en un momento de suma, creo, éxtasis y sobre nosotros mismos, hemos decidido exportar la democracia como si se podría exportar un producto de un iPhone, alguna cuestión, y fuimos al Medio Oriente y quisimos exportar la democracia. En Latinoamérica quisimos hacer nuestra propia versión USA en Latinoamérica de democracia, pero cada país, cada región tiene su proceso y digamos los desafíos de la democracia creo que se los van venteando, se los van arreglando a medida que los enfrentamos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, yo creo que una distorsión muy grande de la democracia está en las redes sociales, que está en manos de 3 o 4 poderosas empresas que tienen presencia en las redes sociales, Twitter, Facebook y algunos otros más, Google, cómo se filtra información, etcétera. Esas cosas no las habíamos pensado o no las habían pensado nuestros fundadores cuando hablamos de democracia. Y en Latinoamérica, teniendo una perspectiva un poquito más de día a día que la estoy sintiendo acá, los desafíos de la democracia son también de otro estilo, son desafíos, digamos, de temas elementales, como habían mencionado ustedes, de la separación de poderes, pero también de una representación genuina, no solamente limitada al voto, ¿no? Entonces, es un tema muy grande para explorarlo, pero creo que es un proceso en gran transformación y no podemos decir la democracia fue buena en este momento y está peor ahora. Yo creo que permanentemente, de manera constante, se ha ido ajustando históricamente. Sí, me parece que un poco se le quiso atribuir a la democracia la posibilidad de la solución para todo. Y creo que no es, que está claro hoy, que evidentemente no necesariamente es así en todo el planeta. Y que no necesariamente va a ser el, el estándar para todo el planeta. La democracia ha mantenido cierta paz social, cierto orden social, pero obviamente no ha podido alejarse de ese concepto que vos mencionaste antes, Roberto, de eh, mantener o perpetuar una situación de privilegio para algunos dentro del sistema, muchas veces a expensa de otros. Y ese puede ser una herida fatal. Entonces creo que empezamos a ver lugares donde se habla de democracia, que la gente va y vota, pero tiene poco impacto el voto, porque uno no ve los cambios reflejados después de votar. Creo que la otra variable importante para incorporar es el tema global. Como bien lo dijo Pocho, yo no estoy de acuerdo que Estados Unidos trató de exportar la democracia. Estados Unidos trata de mantener un imperio con ciertas políticas para tener la extracción de los otros lugares. Entonces, por ejemplo, creo que sí estuvimos en guerra en los últimos 20 o 30 años. Estuvimos en guerra en Irak desde el 2003, nos llevó 20 años, la guerra más larga. Estuvimos en guerra incluso apenas cayó el muro de Berlín a través de la OTAN en los Balcanes. O sea que hemos perpetuado la guerra desde acá eternamente como un arma de dominación económica. No fuimos a Irak a exportar la democracia, nunca quisimos exportar la democracia en Irak. Y creo que si hubo alguien que lo pensó así, no merecía estar en el lugar para tomar decisiones, porque pensar que uno puede ir a exportar la democracia, no hace falta ir en forma retrospectiva para ver las ideas. Lo que sí tratamos es de ver cómo mantener nuestra influencia económica en distintos lugares a través de guerras. O sea, en algún momento se justificaron las guerras por el tema del comunismo. En otros momentos se justifican por el tema del islamismo, del terrorismo árabe. Incluso llegamos a decir que estábamos en Afganistán nada más que por la situación de las mujeres. Digamos, hemos hecho cosas porque si hubiese sido ese el criterio, tendríamos que estar en guerra con Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes hace mucho tiempo, ¿no?
porque nunca tratamos de imponer la democracia en esos lugares. Qué extraño. Entonces, el tema no es que hemos tratado de exportar la democracia, como tampoco tratamos de exportarla en Latinoamérica. Creo que hemos tratado de mantener el dominio económico de distintas maneras. En algunos momentos lo llamamos de una forma, en algún momento lo llamamos de otra. Por eso digo la variable global. Se puede mantener una democracia a expensa de otros. ¿Y qué pasa cuando ese modelo supuestamente de ir a votar se llama democracia nada más? Porque la gente empieza a desconfiar de la democracia, que es lo que vemos probablemente en algunos lugares del planeta, ¿no? Y dice, bueno, está bien, voy y voto. No muy distinto a la crisis que estamos teniendo acá. ¿Para qué sirve el voto? Porque cuando un sistema bipartidista y con un lugar donde mi voto en Nueva York vale 1/8 de lo que vale en Montana, bueno, la gente empieza a cuestionar, ¿para qué voy a ir a votar yo en Nueva York si ya sé cuál es el resultado para presidente? Llegamos a un momento en que un candidato a presidente puede no visitar nunca a los estados más grandes del país porque ya se sabe cuál es el resultado. Entonces la gente empieza a perder un poquito de confianza y de fe en un sistema que evidentemente funciona en términos de votar, hasta ahí porque hemos visto lo que pasó, mañana es el primer aniversario del 6 de enero, pero no ve cambios reales en su calidad de vida cotidiana. Y al final de cuentas, eso es a lo que aspiramos todos, a tener una buena calidad de vida. Y eso creo que está poniendo un poquito en jaque. Es una de las cosas que pone en jaque al sistema. Pues muchos temas hoy. Una cosa que veo ahora en los Estados Unidos es que me parece que hay muchas personas que están sorprendidas por descubrir que la democracia es inestable. Pero democracia siempre tendrá un poco de inestabilidad. Es la forma de gobierno, es inherente, se dice, en la Inherente. forma de gobierno, de tener un poco de inestabilidad. Y hemos elegido inestabilidad en vez de la seguridad de dictadura. Creo que lo que estamos viendo ahora en muchas democracias donde está surgiendo un tipo de extremismo, especialmente en el derecho, es que cuando en cuanto más incertidumbre hay en el mundo, en muchos aspectos, economía, salud, guerra y paz, la gente, en cuanto más hay de eso, la gente es más interesado en tener más seguridad en el gobierno y entonces va un poco más al derecho hacia la dictadura, que es una forma de seguridad. Creo que la educación es algo que hemos olvidado en nuestras sociedades como aspecto fundamental para el suceso del proceso de democracia. Porque me parece que estamos de acuerdo que democracia es un proceso, no solo un hecho. Y lo que Pocho dijo acerca de estas plataformas de información tiene lazos muy importantes, muy profundos con educación, y no entendimos muy bien cómo esos lazos forman y cómo influyen nuestros jóvenes y qué influencia tendrá nuestros gobiernos, pero estamos viendo algo muy problemático. Y creo que eso también es algo que tenemos que prestar más atención en cómo asegurar la educación cívica, no solo a través de esas plataformas que están controladas por un grupo muy pequeño de gente rico que tienen intereses que
a lo mejor no coinciden con los intereses de la gente. Claro, Sí, ahí hablando capitalismo a sobre ultranza, educación, el capitalismo a discúlpame, ultranza ¿es viable este capitalismo a ultranza con el modelo democrático, donde cada uno puede expandir sus negocios y que el gobierno, ¿cuál es el rol del gobierno en todo esto? Porque si empezamos a regular eso, la gente salta, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de capitalismo, en su forma más pura, que sería esto, ¿es viable? ¿Es compatible? pero yo creo que ahí los dos tienen algo importante que han dicho, educación y lo que tú dijiste ahora, Pablo, porque yo creo que a través de los años, sobre todo en estos últimos 200 años de historia, se ha equiparado la palabra y el concepto de democracia con el concepto de capitalismo. Y son dos cosas totalmente distintas. No es lo mismo un concepto de democracia, un concepto de gobierno de la sociedad o un acuerdo en la sociedad con lo que es un sistema económico. Hay muchos sistemas económicos, pero se ha equiparado al capitalismo con democracia. Entonces, cuando queremos exportar el capitalismo a otras partes del mundo, lo llamamos democracia. Y ahí se empieza a resquebrajar todo. Después, con respecto a la educación significa responsabilidad. Y la democracia como proceso de organización de los seres humanos requiere mucha responsabilidad individual y grupal, pero es esa responsabilidad individual que se va perdiendo porque la educación y la expansión de los medios de difusión social a través de todo el mundo se están masificando, y en la medida que se masifican, se pierde esa responsabilidad individual. Yo creo que por ahí tenemos un poco también de qué es lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día, sin saber cuál es la solución a esto. Pero yo veo que se está resquebrajando un orden mundial. Eh, y me parece que equiparar democracia con capitalismo es parte de este problema, como lo es el, la división de poderes, que deja de ser división de poderes, sino que es la intromisión de un poder en el otro, para afianzar sistemas económicos que no tienen nada que ver con el orden social, porque el orden social es lo que está en la base de un sistema de gobierno para permitir justamente cierta estabilidad social. Pero al mismo tiempo sabemos que la estabilidad social no puede prevalecer si no existe también estabilidad económica. Entonces, son distintas partes de este meollo de que estamos tratando de desanudar. Y me parece algo muy interesante este aspecto del globalismo, porque desde cualquier parte del mundo podemos enterarnos de un proceso político, democrático, no democrático, en cualquier esquina del mundo. Las noticias fluyen y uno puede tener la oportunidad de genuinamente explorar cómo funcionan otros países, cómo se han organizado otras sociedades, y repentinamente se rompe esa burbuja de que, bueno, existe un sistema que es, digamos, que ha llegado a un nivel de desarrollo, avance, que valdría la pena imitarlo o no imitarlo, pero por lo menos yo creo que tenemos en lo positivo la opción de comparar sistemas de gobierno en varios lugares, no solamente por la información que recibimos, pero también por los resultados. Y creo que eso es muy positivo. Algunos ejemplos muy buenos y otros ejemplos muy malos, pero para mí es un aspecto que si vamos por el área de la educación, el ciudadano común
puede tener acceso a ver, observar, aprender de varios sistemas al mismo tiempo en vivo mientras ellos están abordando los problemas de sus sociedades individualmente. Y de acuerdo contigo, digamos, democracia y capitalismo son cosas diferentes y cada uno tiene, y cada país, la India, el país teóricamente con la democracia más grande del mundo, desde nuestro punto de vista, los chinos también piensan que tienen un gobierno representativo muy bueno, y ni qué decir de de Corea del Norte, que también tiene su idea de que ellos están aplicando una democracia a su estilo, ¿no? Entonces, creo que en lo positivo ahora podemos tener los ciudadanos comunes un acceso que nos sirve, a lo que mencionaba Amalia, a educarnos y realmente volver a apreciar lo que tenemos y introducir los cambios que sean necesarios, los fine-tunings que sean necesarios, y creo que eso es rescatable, por lo menos en este tipo de conversación que tenemos ahora, un desafío a la audiencia y a nosotros mismos, de que tenemos que darle una segunda mirada, tercera y cuarta mirada, tal vez, al mismo sistema que lo hemos considerado, por lo menos en los Estados Unidos, un sistema desarrollado y maduro. ¿Sabes, Pocho, que yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos en realidad? Un problema es que no hay cómo informarse de lo que pasa. Y para mí ese es un problema grave, porque tenemos prensa que es muy poco creíble y ese es uno de los motivos, desde mi punto de vista, en que las redes sociales tienen tanto éxito. Porque el sistema mediático realmente ha decepcionado a países enteros en todo el planeta. Y yo hoy realmente no sé lo que pasa en otros lugares. Yo pongo como ejemplo muchas veces, si yo quiero saber lo que pasa en Nicaragua, que es uno de los lugares más complicados en este momento, no sé a quién leer. Y yo me considero un lector bastante eh, interesado y que veo, trato de buscar información de distintos lugares del mundo, aprovechando justamente esta globalización, y no sé. Y si uno, por ejemplo, trata de ver lo que pasa en la guerra de Ucrania y Rusia, y lee información que viene del occidente, información que viene de Rusia, son totalmente distintas. Es muy difícil saber en realidad qué es lo que está pasando. Los hechos o en forma objetiva no son reportados. Por ejemplo, las Naciones Unidas evitó la cantidad de víctimas que había en la guerra desde el lado ucraniano, digamos. Entonces, hay cosas en las que sabemos que, como se dice el dicho, que la primera víctima de la guerra es la verdad. Esto realmente se aplica, yo creo, en muchísimas otras cosas. La información que tenemos de un lado y de otro es tremendamente deficitaria. Y se ha mostrado, con ejemplos clásicos, que la prensa no ha sido ni transparente ni frontal en muchísimas de las cosas que hace falta comunicar, y por eso la gente deja de creerle a la prensa. Entonces, ese para mí es uno de los motivos en que la gente equivocadamente va hacia las redes, la misma forma que la gente deja de creer en el sistema democrático y va hacia alguien como Trump. Es salir de un lugar que no está bien para entrar en uno que está peor, lamentablemente. Pero tenemos que entender de dónde viene. Mira, ese creo que ha sido un problema no solamente de ahora, agravado un poco porque hay un acceso a información muy grande, pero yo creo que el ciudadano de los años 1940, 30 y de los 2010 y demás, creo que el que busca no va de una manera inocente a pensar de que está recibiendo información objetiva de todos los medios de comunicación. Es ahí donde el criterio y, digamos, cierta conexión con historia y todo lo demás te permite tener tus propias ideas. Lo que es bueno es que no existe una sola versión, y eso está bien, porque al fin y al cabo cada uno termina teniendo su propia versión, y que tal vez un poco a un lado al otro, con un poco de verdad y con tal vez mucha confusión, pero tenemos por lo menos la oportunidad de genuinamente
si queremos buscar, por lo menos aproximarnos ahora que tenemos acceso a varios medios. Muy Pero difícil. Pocho, piensa que eso, lo que tú dices, tienes razón, pero eso se aplica a personas como tú. Tú eres un estudioso, tú tienes estudios universitarios, tú has recorrido el mundo, tienes una formación de base que es una formación de las minorías en este mundo. Creo que todos los 4 que estamos aquí tenemos una formación que somos privilegiados, porque no es la misma tipo de formación que las grandes mayorías en el mundo tienen acceso a. No existen. Y las generaciones jóvenes tampoco tienen tanto acceso a lo que nosotros 4 podemos tener como base de formación. No existe hoy en día. Entonces, sí se hace un poco más difícil de saber dónde está la verdad para el que busca la verdad. Pero ¿cuántos buscan entender y comprender el diario vivir? Hoy en día la mayoría de la gente no busca entender y comprender el diario vivir. Y si no buscamos entender y comprender el diario vivir, mucho menos vamos a comprender y asumir la responsabilidad que tenemos frente a la democracia. Entonces, ¿cómo conjugamos esas grandes diferencias en el mundo? Un ejemplo distinto, y quizá no venga al caso, pero lo tengo en la mente desde hace varios días. Al término de la Segunda Guerra Mundial, la formación de las Naciones Unidas para terminar con todas las grandes guerras, ¿verdad? Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esa obra maestra en la cual Eleanor Roosevelt dedicó su corazón y su vida a eso. Yo creo que hoy en día, si Eleanor Roosevelt volviera a nacer, se arrancaría los pelos, porque esa declaración de derechos humanos ya no existe más. Se ha violado en todas partes del mundo, ¿verdad? ¿Y dónde está esa búsqueda de lo que es, de lo que tendría que ser, de lo que llamamos distintas opciones y entender la vida como distintas opciones, no como que una es mejor que la otra, no que esta es la mejor, no, eso ya es viejo, pero ¿cómo entendemos a nivel universal que eso ya es viejo? De alguna Creo forma, que es... Oh, no, por favor, María. esa declaración es una idea muy importante que todavía tiene relevancia, pero uno de los, ¿cómo se dice? Challenge. Desafíos. Desafíos más grandes de nuestro tiempo, de todos los tiempos de la democracia, es como el choque natural entre poder que existe en el mundo y democracia, y cómo las formas de democracia, cómo distribuyen poder entre la población, pero todavía existe poder entre naciones. Esto creo que eso es lo que Pablo está diciendo. Hay dos preguntas más que me interesan mucho sobre las ideas filosóficas de democracia. Una es cómo cultura local influye la forma de democracia. Por ejemplo, cómo es diferente la democracia de India de la democracia que se encuentra en Japón, que surgían de historias muy distintas, de redes sociales y historias. Y
otro que creo que estamos chocando más y más con esto es si hay límites en la democracia acerca de aspectos como tamaño del país. La democracia está basada en una idea de que cada persona, si es privilegiada o no, si tiene educación o no, puede tener bastante sentido de sus propios intereses para elegir lo que está mejor para él, para ella. Pero en cuanto más grandes son los países, los métodos de los métodos de votar, de expresar esta preferencia individual son, se hacen más y más complicados. Y creo que esto es algo que estamos viendo más y más en los Estados Unidos y otros países muy grandes, que los métodos, la máquina de democracia, que la máquina en sí no es democracia, pero es una forma de entregar democracia. Esto es donde estamos perdiendo algo de la idea original de los derechos humanos, por ejemplo, o estamos poniendo más influencia con los privilegiados como nosotros. Creo que también un poco el tema este de cómo evoluciona la democracia, y cuando yo fui a la escuela, por lo menos, o en mi casa, decían siempre que la forma de expresión del pueblo es a través de sus representantes, ¿no? Que así habla. Y creo que ahí hay un lugar para el debate, por lo menos, en cuál es, de vuelta, voy a la pregunta, ¿qué define la democracia? ¿Ir a votar cada 2 años, cada 4 años, cada año? ¿O qué es lo que hacemos durante ese intervalo? Sí, ir a votar es importante y tener opciones es importante, pero Pero está no es claro, suficiente. no, claro, está claro que ¿cuál es el rol de la movilización popular? Movilización popular en la forma más amplia que uno puede decir. Movilización o participación popular puede ser desde el directorio de educación local en una escuela, de participar en distintas instituciones cívicas locales, a la movilización popular que pone presión política a los representantes. Digo esto porque aparte hemos visto que ha habido en forma paralela a esta desestabilización o a esta crisis una disminución de la movilización popular y que de alguna forma está conectado a este hiperindividualismo que llevó un poco a lo que decía María antes de esta cuestión que lo único que importa en la vida es pasarla bien, ¿no? Un poco la filosofía esta, una vez que cayó el muro de Berlín, lo más importante es pasarla bien, un hiperindividualismo con un hedonismo que no importa todo el resto. Si yo la paso bien, entonces lo que tengo que hacer es ir a estudiar, tener mi MBA y tratar de ganar la mayor cantidad de plata. Y el resto se va a acomodar. Y no me importa. Digo porque esto tiene algún tipo de contrapeso con lo que es la movilización popular, que es cuando empieza a surgir cuando la gente está desconforme con lo que está pasando. Y después se puede orientar de una forma u otra, pero qué importante, qué impacto tiene que hoy, cuando vemos el desastre republicano en la Cámara de Representantes, porque no hay otra palabra, lamentablemente, para describirlo, esto uno puede empezar en la historia reciente a identificarlo con la movilización, la creación del Tea Party. ¿Sí? Esas movilizaciones básicas contra Medicare, contra el seguro de salud, contra Obama, fue el germen de toda esta gente que después deriva en alguna forma en el trumpismo, pero que también hoy lo hemos expresado con estas 20 personas. O sea, cuando la gente sale a expresarse, tiene una consecuencia real. Pero no hemos visto esa movilización en forma masiva
de vuelta, en parte, yo creo, por esta cuestión individualista, por esta cuestión de nada más que ocupárselo uno, y por parte de esta confusión que vos decías, Roberto, de la cuestión de modelo económico y modelo político, eh, que si esto es supuestamente una meritocracia, que si yo hago lo que tengo que hacer, las cosas me van a salir bien. Y la gente está empezando a ver que es un poquito más complicado que eso, que yo puedo trabajar toda mi vida con 2 o 3 trabajos, incluso en Estados Unidos, y hoy tenemos 140 millones de pobres. Entonces es un Claro. poquito más complicado, porque creo que estamos de acuerdo que no son 140 millones de vagos. Entonces, esas cosas creo que van confluyendo y es un desafío. Y, perdón, Me gustaría, pienso que adelante, María, por favor. iba a preguntar una cuestión. Me gustaría saber, porque estoy de acuerdo que participación es muy importante, pero ¿cómo hacer que más gente participe? ¿Se puede, creen ustedes que, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, el gobierno debe imponer servicio público obligatorio, o sea, ejército o en la Cruz Roja o algo eso, o hacer que cada persona que tiene por lo menos 18 años debe ir a votar o habrán consecuencias? Es algo, ¿cómo, cómo influir esta participación pública en nuestras democracias? ¿Cómo volver a generar ese sentido cívico en la población? Sí, Creo ¿hacerlo que ese es. obligatorio o de otra manera? Yo, yo no quiero un regreso al draft, por ejemplo. Claro. Y No, yo no, también pero creo que las personas tienen derecho de no votar si quieren no votar, pero no, yo creo que sí, que el draft es bueno. En tiempos de guerra el draft es bueno, porque eso es lo que paró la guerra. Cuando yo estoy mirando la guerra, cuando yo miré la guerra durante 20 años desde mi sillón en la habitación, no tenía la urgencia de ir a pelear, más allá de que lo hice en forma individual acá y saliendo todos los fines de semana con carteles a que la gente me insultara porque estaba en contra de la guerra, eh, pero sabía que mi hijo no iba a ir nunca, sabía que mis sobrinos no iban a ir nunca, sabía que los hijos de mis amigos no iban a ir nunca. Cuando se sabe que estamos todos en esto, la guerra no puede ser ejecutada nada más que por un sector, tiene que ser todos. Es la decisión más importante que toma un presidente y nos tiene que afectar a todos. Acá vimos la guerra por televisión durante 20 años y te digo, y no estoy orgulloso, sin hacer un solo sacrificio para la gran mayoría de todo el país. Y eso afecta a la democracia. sí, No incluso puede ser este que nuevo Congreso tiene, por primera vez desde el año 65, más veteranos del Congreso antes, pero todavía es menos de 20%. Y hace bueno, 50 años entonces, era más de 70% veteranos. entonces el draft es importante en épocas de guerra, no en épocas no de guerra. Pero si vamos a decidir ir a la guerra, todos tienen que pagar un precio. Y entender lo que es opresión. Sí. Y estamos Total. llegando a los últimos minutos de este programa del día de hoy, aquí por 91.3 FM Radio Poughkeepsie, WBKR y por las 5 frecuencias AM y FM de Robin Hood Radio, la radio pública de la región y también por la televisión pública, la televisión de regional en el Hudson Valley de Nueva York y también los que nos están siguiendo por nuestro canal de YouTube. Y para terminar el día de hoy, y vamos a seguir porque esto fue solamente una introducción y si a todos aquí en esta mesa les parece bien, vamos a seguir con otro programa más sobre este tema porque da para verlo desde muchos ángulos. Pero me gustaría estos últimos 4 minutos realmente tomar esa idea que Malía puso sobre la mesa
y ver cómo hacemos para hacer renacer en la población el sentido de educación cívica. Es decir, volver a reanimar, si es que alguna vez lo existió, pero yo creo que sí existía aún más en otras épocas, ese sentido de responsabilidad frente al hecho de vivir en lo que llamamos una democracia en distintas regiones del mundo. ¿Cómo se hace para volver a retomar ese sentido de responsabilidad individual por un lado, pero también responsabilidad frente al conjunto de los ciudadanos, piensen o no piensen como yo? Últimos 3 minutos acá. Voy a ser muy breve. Yo creo que el tema de participación popular es alive, strong, and getting stronger. Aunque no nos guste o nos guste, la militancia es mayor ahora porque hay mayor posibilidad sin tener que ir a una calle, pero a veces vas a una calle y protestas, pero los jóvenes han creado una conciencia sobre el medio ambiente que es tremenda a través de una movilización nacional e internacional. Yo creo que los temas que estamos discutiendo de democracia, desde los Tea Party hasta el otro lado de la ecuación, los de la izquierda, son más militantes, se expresan más, serán productivos, no serán productivos, pero veo una militancia desordenada, Messi, como es siempre la democracia, pero veo una mayor participación, incluso en los grupos más jóvenes. Yo soy optimista por ese lado. Yo creo que me gustaría compartir ese optimismo, pero yo no lo veo. Yo cuando veo lo que era la participación en otros momentos, cuando tenía un impacto mucho más grande, creo que hoy no está, hoy no ve, uno no ve a la gente movilizada, creo que no se ve la presión que hay. De hecho, lamentablemente, en el tema climático no se ha conseguido nada porque esto seguimos avanzando y seguimos viendo que vamos derecho al precipicio y no se ha conseguido. Y sí, en este momento estamos, creo que ya estamos viendo, pero creo que esto también tiene que ver con un sistema bipartidista que tenemos acá, digamos, hablo de acá, no de otros países, en el que realmente hay pocos contrastes y entonces no hay un partido que represente realmente a la clase trabajadora, que es la que tradicionalmente se ha movilizado en forma masiva para exigir esos cambios, porque en general es la gente que recibe menos del sistema. Entonces, tenemos un partido demócrata que no necesariamente, hoy vimos hace poco esta huelga ferroviaria que la terminó Biden de la peor forma posible, limitando la movilización popular, sacándole fuerza a los sindicatos. Y Entonces, ahí, Pablito, te tengo que parar para darle los últimos 45 segundos a Malía. Gracias. Pues no soy ni optimista ni pesimista sobre si podemos, si pasará o no. Creo que tendremos, es algo que hay que hacer, no hay opción, sino llevar más gente hacia participación. Y trabajo en una universidad porque creo que la educación es muy importante como parte de ese proceso. Pero tenemos que buscar cómo llegar a comunidades nuevas y personas no privilegiadas a través de educación no tradicional también. Y con esto terminamos el programa del día de hoy y la vamos a seguir la próxima semana. Muchísimas gracias a los tres y nos vemos en una semana en Mesa de Barrio. Chao. chao. Adiós.